¿cómo están? Bienvenidos a este estudio que hoy comenzaremos con la ayuda del Señor acerca de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1, y con el favor de Dios veremos toda la epístola de Juan. Solo como introducción, sabemos que este Juan, que escribe la primera de Juan, se considera que fue el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, ese apóstol que estuvo con Cristo en sus 3 años de ministerio, uno de los 12. Se cree que se escribió alrededor del año 90 después de Cristo esta epístola, y se cree que se escribió posterior al Evangelio de Juan, el cual también se le atribuye a este mismo apóstol. Así que vamos a comenzar con la epístola. Primera de Juan, capítulo 1, comienza así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Allí leímos hasta el versículo 3, desde el 1 hasta el 3. Así que miren cómo comienza esta epístola. Lo que era desde el principio. Si han leído el Evangelio de Juan, ya sabrán cómo comienza este Evangelio. Veamos un momento Juan capítulo 1, verso 1, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. Ahora volvamos a la primera epístola de Juan, lo que era desde el principio. Así que el apóstol claramente está hablando de la misma persona, aquel que estaba, que era desde el principio. Y cuando dice que era desde el principio, está diciendo que era eterno, que cuando comenzaron las cosas, ya esa persona existía. Y lo vimos en Juan capítulo 1, verso 1, que se refiere a él con el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que ese verbo era Dios mismo, creador de todas las cosas. Por eso existe antes del principio. Así que verso 1 nuevamente de la primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí lo está identificando plenamente con la misma persona que vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que lo llama el verbo, el logos de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Pero fíjense lo que está diciendo Juan. Eso que era desde el principio, o ese que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan está diciendo, yo estuve allí, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo contemplé. Yo estoy hablando de algo que yo experimenté, una persona a la cual yo experimenté. A mí no me lo contaron, yo lo estoy contando. Y ese era uno de los requisitos para ser uno de los 12 apóstoles. Es importante entender eso. Vamos a hablar de 12 apóstoles, no de apóstoles en general. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo no es contado como uno de los 12, pero hay un grupo que es los 12 apóstoles, que son los 12 apóstoles. Y Juan, hijo de Zebedeo, era uno de ellos. Ese Juan, como los demás apóstoles, ¿cómo llegaron a ser apóstoles? Tenemos una pista de eso en Hechos de los Apóstoles. Después de que Judas había muerto,
Pedro reúne a los 10 con él, con Pedro son 11, porque Judas ya había muerto, se había suicidado según el relato bíblico, y él dice, es necesario que alguien ocupe su cargo, pero es necesario que la persona, el hombre que escojamos para este cargo, para este santo ministerio, sea uno que haya estado desde el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, hasta el día que subió a los cielos. Hechos capítulo 1, después de su resurrección que sube a los cielos, ¿cierto? Y desde ese momento lo estamos esperando que Él regrese. Así que los apóstoles, los 12 apóstoles debían ser personas, hombres, que hubiesen estado con Jesucristo en su ministerio, en esos 3 años de ministerio. Y Juan está diciendo, yo soy uno de ellos, yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo oí con mis propios oídos, yo lo contemplé. Y lo identifica al final del verso 1 de la primera de Juan, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué? Porque cuando volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente en el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que de ese verbo, que sabemos que ese verbo se encarnó y tomó el nombre de Jesús, a quien llamamos Jesucristo, que es la unión de Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo. La palabra Mesías es hebrea, la palabra Cristo es griega, significan lo mismo. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. A ese verbo, a Jesús, el verbo de Dios hecho carne, se le atribuye que todas las cosas que fueron hechas por Él. Y más adelante en las cartas paulinas vemos que fueron hechas para Él. Él es el heredero. Él es el heredero de todas las cosas. Y de Él emana la vida. Él es la vida misma. Jesucristo en el Evangelio dijo, orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿cierto? El verso 2 de Primera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se manifestó lo invisible, el verbo de Dios. Lo invisible para estos ojos humanos se manifestó y vino a este mundo, se presentó en este mundo y tomó forma humana, forma de hombre. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David, que significa descendiente de David. Dios hecho hombre, cumpliendo las promesas que en el Antiguo Testamento estaban escritas con su primera venida. Él es la vida. Por eso, el que no está en Cristo no tiene la vida. Y hago un breve paréntesis aquí, porque si tú que me estás escuchando, tú no has creído en Cristo, tú necesitas creer en Él. ¿Por qué? Me preguntarás. Porque en Él está la vida. Si no crees en Cristo, no tienes la vida. Pero si crees en Cristo, aunque mueras, vivirás. Cierro el paréntesis y continúo. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Juan está diciendo lo que yo les estoy anunciando, como más adelante lo va a decir en la carta, hijitos míos, como lo que yo les estoy anunciando es lo que yo vi, lo que yo testifiqué. Yo soy testigo ocular de estas cosas. No es un cuento. Yo no lo escuché en la plaza, en el mercado. Yo no lo escuché en la sinagoga. Este cuento, esta historia. Yo viví con él esta historia, yo sé de qué te estoy hablando. Esa es la autoridad apostólica y por eso la fe de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se cimienta sobre la predicación de los profetas, de los apóstoles y sobre el mismo Jesucristo. Así que lo que hemos visto, verso 3, y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos tener comunión? Aquí Juan lo está diciendo. Si conoces el Evangelio, crees en el Evangelio, tienes comunión con todos los creyentes, en una comunión horizontal, y con Dios y Jesucristo, una comunión vertical. Representando eso de vertical simplemente como lo espiritual, ¿cierto? Dios, el Señor Jesús, y lo horizontal como nuestros propios hermanos en Cristo. Pasando el verso 4, estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa esto? Fíjense que Juan en su primera epístola, él va a hacer muchos contrastes. Y aquí estamos viendo uno de los primeros contrastes. Luz y tinieblas. Este es el mensaje que escuchamos del Verbo que se hizo carne, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Luz y tinieblas. Desde Génesis capítulo 1 vemos ese contraste, ¿cierto? Dios creando la luz y separa la luz de las tinieblas. Y cuando leemos la Biblia en general, pero en especial el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que las tinieblas siempre tienen que ver con la maldad, con la injusticia, con vivir por fuera de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y no la voluntad del Espíritu Santo. En otras palabras, las tinieblas representan la maldad, el pecado. Así que la luz es todo lo contrario, es la justicia, la santidad, la pureza, todo lo que sea bueno y digno de alabanza y digno de ser meditado, de ser hablado. Así que dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Claro que no. En Dios no hay pecado, en Dios no hay maldad, en Dios no hay perdición ni muerte. El verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, aquella persona que dice, yo creo en Jesucristo, yo voy los domingos a la iglesia, yo sirvo en un ministerio, incluso yo leo la palabra de Dios. Y nada de esas cosas está mal. Por supuesto que están bien y tú y yo debemos hacerlo. Pero el que dice que hace eso, pero anda en tinieblas, y ese verbo andar significa vivir. Una vida que día a día vive, anda en tinieblas. Significa practicar. No es algo ocasional, es algo que es una práctica constante, una vida constante. El verso 6 lo dice y lo aclara. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, o sea, vivimos practicando las tinieblas, el pecado, mentimos y no practicamos la verdad, es decir, no andamos en la verdad. En otras partes, el apóstol Pablo en sus epístolas dice que andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Se trata de una práctica, de una vida que se vive día a día y es constante en el andar en el Espíritu. Y el verso 7 dice, pero si andamos en luz y vivimos bajo la voluntad de Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendita sangre, la sangre del Señor, de aquel que dio su vida por nosotros, que murió en el madero, cargando nuestros pecados, porque Él no cometió pecados. La Biblia lo dice claramente, Él es el justo, en Él no se halló injusticia, mas cargó el pecado del mundo. Y como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió cargando nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios, ira justa que se produce por pecar. Acordémonos, la paga del pecado es muerte.
lo dicen Romanos, ¿cierto? Así que esa ira de Dios que sufrió Jesucristo fue por causa de nuestro pecado, no por nada que Jesucristo hubiese hecho, sino por lo que tú y yo hemos hecho y la humanidad en general. Cristo cargó nuestra culpa y por eso muere. Muere el justo por los injustos y Él derrama su sangre, porque Él fue herido con látigos, Él fue burlado colocándole una corona de espinos que lo hicieron sangrar. Sus manos y sus pies fueron traspasados por clavos y su costado fue traspasado por una lanza. Él derramó su sangre, como en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de los animales inocentes, muriendo por los israelitas pecadores. Pero ahora no era un animal inocente, era el Hijo de Dios, perfecto, puro y sin mancha, sin pecado alguno, muriendo por nosotros. Él derramó su sangre y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así termina el verso 7 del capítulo 1. Su sangre, el que cree en Jesucristo, su sangre lo limpia. El que cree en Jesucristo anda en la luz. El que cree en Jesucristo tiene comunión con Dios. El que cree en Jesucristo, sus pecados han sido perdonados y han sido limpiados. ¿Por qué? Por causa de su sangre que Él derramó. Su sangre nos purifica, su sangre nos limpia. El verso 8 continúa diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Erradamente podríamos decir, fíjate, ahí está diciendo que todos pecamos. Sí, la Biblia nunca dice que el ser humano no peque. Está llamado a no pecar, pero nunca dice que el ser humano no peque, que un creyente en Jesucristo no cometa pecado. Al contrario, como lo vamos a ver en el verso 9, que estamos llamados a confesar nuestros pecados. La oración del Padre Nuestro, que se encuentra en el Sermón del Monte, así lo dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Es una petición a Dios. Así que la Biblia dice que el creyente también peca. No tiene licencia para pecar. No debe pecar, pero peca. Y si se arrepiente es perdonado de ese pecado. Y además está llamado a perdonar como Dios lo perdona a él. Eso es tema de otra conversación. Pero para no desviarnos, que el verso 8 diga, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso no significa que el creyente verdadero, el nacido de nuevo, sea una persona que practica el pecado, porque lo leímos en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, vivimos, practicamos, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no practicamos la verdad, no somos hijos del Dios de la verdad. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos salvó en la cruz. Cuando creímos en Él, hemos recibido la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una justificación por fe. El justo por la fe vivirá. Vive por gracia, por fe. Y esa fe es la que nos lleva a andar en la luz, a practicar la vida que a Dios le agrada, la vida de justicia. Eso no nos exime de pecado, no nos autoriza a pecar, pero tampoco nos exime de pecado. En algunos momentos pecaremos, pero lo que Juan se está encargando de decirle aquí a los creyentes no es, tienes licencia para pecar, porque tus pecados han sido perdonados. No, no, no. Más bien, si pecaste, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, porque Él es fiel y justo y te perdona. Para eso murió en la cruz. No te quedes con tu pecado, confiésalo y apártate de él y anda en la luz. Practica la luz, no practiques el pecado. Y el verso 10 termina diciendo lo siguiente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso.
que todo hombre es pecador. Decir que por supuesto es una mentira. Yo no tengo pecado. Es decir, Dios es mentiroso. ¿Por qué? Si yo no he dicho eso, yo nunca dije Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo hombre es mentiroso y pecador. En su palabra está documentado por muchas partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que la persona que dice que no tiene pecado realmente está en contra de la verdad, porque la palabra lo dice que el hombre es pecador. El Señor nos llama a que seamos santos como Él es santo. Eso está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Él no nos deja solos en esta tarea, en este llamamiento que Él nos hace. Él nos pide que con nuestra voluntad queramos servirle a Él, queramos vivir en santidad, pero también nos da su Espíritu Santo que nos guía por la vida, que nos fortalece y que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que este primer capítulo de la primera epístola de Juan terminan mostrándonos que incluso el creyente puede llegar a pecar, que el verdadero creyente no practica el pecado, no vive en pecado constante, pero es posible que en algún momento peque y que eso no es un permiso para pecar, más es una realidad, podemos caer en pecado. Así que estos tres últimos versículos del primer capítulo nos enseñan que cuando pequemos, cuando caigamos, que nos va a doler si realmente somos creyentes, nos va a doler haber pecado contra Dios, nos enseñan que podemos acercarnos confiadamente, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido y pedirle perdón al Señor y el Señor nos perdonará por causa de la obra de Cristo. Es un mensaje que nos conforta, es un mensaje que no nos condena, sino que nos da esperanza. Con esto terminamos el primer capítulo de la primera epístola de Juan y continuaremos el segundo capítulo en un próximo video con el favor de Dios. Que el Señor te bendiga.